Doctrina muy importante que desgraciadamente se ha abandonado, ha resultado muy controvertida, que se llama el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ver las palabras originales más adelante. Pero antes de entrar a la doctrina del rapto y leer los pasajes correspondientes, déjenme darles un poquito de historia. La Biblia es de carácter progresivo, o sea, la revelación que tuvieron los padres de la iglesia, Tertuliano, Jerónimo, etcétera, etcétera, no era la revelación que tuvieron los reformadores, Martín Lutero, Zwinglio, Juan Calvino, etcétera, etcétera. Tuvieron más revelación ellos. Y mientras más vamos acercándonos al final de la consumación del programa de Dios, más luz vamos a tener los que vivimos en esta generación. Y esto es lógico porque el plan de Dios hace 3 o 4 siglos era diferente al de ahora. Claro que siempre ha sido en estos casi 2000 años de historia la salvación de las almas mediante la predicación del Evangelio de la gracia de Jesucristo. Sin embargo, los métodos de Dios han sido diferentes. Ya no he vuelto a abrir el mar rojo. Dios no ha levantado otro Elías, otro Eliseo con los milagros impresionantes que ellos hicieron, etcétera, etcétera. Entonces, desde hace aproximadamente 150 años o 200 años, se comenzó a abrir o a descubrir el rapto. Entonces mucha gente dice, es que los reformadores ya hace 500 años ni siquiera predicaban el rapto, porque Dios no lo consideró congruente. Pero ahora que estamos ya más cerca de este evento, es lógico que haya muchísima más información y que haya vuelto a resurgir otra vez algo que está en la Biblia. Porque cuando alguien me dice, oye, es que el rapto ni siquiera existe, le digo, pues entonces arranca las páginas de Tesalonicenses 4, de 1 Corintios 15, de 1 Tesalonicenses capítulo 1, del Evangelio de Juan capítulo 14, porque si me dices que no está en la Biblia, no sé qué Biblia estás leyendo. Tal vez es la Biblia del Mormón. Pero la Biblia claramente nos muestra que viene un evento que está próximo. Puede ser ahorita saliendo, puede ser mañana, puede ser dentro de una semana, un año, no sabemos. Lo único que sabemos es que en un momento determinado millones de seres humanos vamos a desaparecer de la noche a la mañana, con todos los niños, ¿verdad? Menores de edad principalmente. Las cunas quedarán vacías, pilotos que chocarán los aviones porque el piloto desapareció, un congestionamiento de tráfico en las carreteras impresionante, de pilotos y de choferes desapareciendo, los hospitales como locos, los medios de comunicación como locos, buscando la manera de poder explicarle al mundo qué está sucediendo. Ahora, muy bien, esto explica también por qué la aparición de los famosos ovnis o los objetos voladores no identificados. A partir de 1946, 2 años antes de que se independizara Israel, comenzó a publicarse con más frecuencia la aparición de un fenómeno en el aire que le pusieron el nombre de ovnis. Sin embargo, los cristianos tenemos otro nombre para este fenómeno, porque una vez me dijeron, oigan, ustedes los cristianos, ¿por qué no creen en los ovnis? Cuando hay astronautas, pilotos de aviones comerciales que confirman realmente que hay un fenómeno, que han visto objetos que rebasan la velocidad del Mach 2 o la velocidad del sonido, y que es algo que no puede ser tecnología de ninguna nación. Y yo les he contestado, nosotros no negamos este fenómeno. Se acaba de debatir hace algunos meses en el Senado de Estados Unidos, entre senadores interrogando a pilotos y a personas de integridad, de que realmente dieron testimonio de que vieron ovnis o estos objetos. Pero nosotros le llamamos OVIs, objetos voladores identificados, porque aunque no negamos que existe el fenómeno, nosotros sabemos quién se encuentra
detrás de este fenómeno. Y cuando estudiamos la Biblia, descubrimos que Satanás puede materializar la energía. Si te acuerdas, en Éxodo 12, cuando llegaron Moisés y Aarón con el faraón, aventaron las varas y algo que es completamente físico se convirtió en culebras. Y los brujos hicieron lo mismo. O sea, Satanás puede hacer que este púlpito comience a levantarse, a parecer un perro. Tiene un poder extraordinario, hacer que suenen las cadenas arriba de tu casa, que oigas voces que no sabes de dónde vienen. Él está completamente al control de la energía y del aire. En Efesios 2 se le llama el príncipe de la potestad del aire. Y ahí la palabra aire es de la atmósfera hacia abajo, porque hay 3 cielos de acuerdo a la Biblia. 2 Corintios 12 del 1 al 3. El primer cielo, que es el cielo donde están las estrellas, etcétera, etcétera. El segundo cielo, que es el cielo cósmico. Y el tercer cielo, donde se encuentran los cuarteles generales o el trono de Dios temporalmente, porque ese trono bajará a Jerusalén en el tiempo del milenio. Entonces estamos con un libro maravilloso que se llama la Biblia, que contiene los registros más antiguos de geografía, historia, antropología, paleontología, química, matemáticas, biología y de cualquier disciplina académica que me quieran mencionar. De los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo, no existe un libro semejante a la Biblia. Contiene 66 libros y de una forma sobrenatural convergen los 66 libros, y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, 40 hombres que fueron los escritores de la Biblia. Unos fueron pescadores, otros rancheros, otros secretarios de Estado, otros comerciantes. Ninguno de estos hombres, la mayoría, se conocía. Y lo que ellos escribieron coincide de una forma sobrenatural, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis se encuentra un mensaje: el Mesías y la sangre de Jesucristo. Entonces, cuando desaparezcamos, ¿qué van a decir los científicos? Se los llevaron los ovnis. Y es increíble que ahorita un señor se llama Elon Musk, que es el dueño del proyecto X, de Tesla y de Twitter, acaba de decir, ¿verdad?, que van a comenzar a construir naves espaciales junto con el presidente del Foro Económico Mundial, un alemán que se llama Klaus Schwab, que dicen que cuando pase algo en el mundo, que ellos quieren eliminar la población, van a escaparse en un cohete a la Luna y a Marte. O sea, ¿están marihuanos? O sea, ¿es un chiste? O sea, ¿esto es ciencia o es ciencia ficción? Ya está demostrado. Cuando Einstein le dijo al presidente Truman hace muchos años, la conquista del espacio es imposible por 2 razones: por la velocidad, porque el sonido viaja, ¿verdad?, y la luz a 300,000 kilómetros por segundo, y por el tiempo. Si tú te vas a Marte ahorita en un cohete y regresas a México o aquí a Texas, tu esposa tiene 40 años, tú te fuiste 43 años, cuando tú regresas tu esposa tiene 50. ¿Por qué dijeron amén los hombres? Lo estoy oyendo, porque el tiempo no existe igual que aquí en la tierra. O sea, son cosas que los mismos astrónomos lo conocen y sin embargo lo niegan y juegan con la ciencia como si fuera matatena o canicas, cuando realmente no es ciencia, es ciencia ficción. Así que es imposible que pueda haber ni en la Luna, ni en Marte, ni en la atmósfera, ni en el agua que tengamos nosotros. Imagínense luna de miel en Marte. ¿Quién se quiere de luna de miel a Marte? No vas a poder ni besar a tu esposa. Yo prefiero Cancún 1000 veces, ¿verdad? Bueno, vamos a dar lectura a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, y después procederemos a explicarlo versículo por versículo. Y dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen,
para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, pónganse tristes, dice, porque viene el anticristo. Por lo tanto, ante esta noticia, alentémonos unos a otros con estas palabras. Cuando Pablo escribe esta carta, no había el conocimiento de la muerte o de lo que había detrás de la muerte para los cristianos. En el Antiguo Testamento, lo único que se sabía en el Antiguo Testamento era que todos los muertos, tanto los buenos como los malos, descendían a un lugar que se llamaba el Sheol, que es una palabra hebrea que significa el lugar de la sepultura o el lugar de los muertos. Es todo lo que sabían. Sin embargo, cuando Cristo es crucificado y es puesto en su tumba durante 3 días, en esos 3 días que Jesús estuvo en la tumba, dice 1 de Pedro capítulo 3, que descendió en su espíritu al Sheol. Y entonces Cristo explica, antes de que fuera muerto, lo vamos a ver en el Evangelio de Lucas, que ese lugar llamado Sheol estaba dividido en 2 partes. Toda esta información no se conocía en el Antiguo Testamento. Entonces, en esta historia, que no es parábola, en una parábola no hay nombres propios, y en esta historia Cristo claramente, es más, vayamos a Lucas rápidamente para verlo, capítulo 16, versículo 19 al 31. En esta historia, repito, no es parábola, porque hay nombres propios como Abraham. Cristo dice que mueren 2 personas, el rico y Lázaro, que era un mendigo, y de repente el rico se encontraba que era un hombre no por tener dinero, porque el dinero no es pecado, el pecado es amar el dinero, ¿verdad? Entonces se encontraba por lo miserable, ambicioso, explotador de los pobres, se fue al infierno. Y esta parte del infierno se le llama en el hebreo Gena, si lo quieres apuntar con G-H-N, Gena. Y la otra parte, donde se encontraban los buenos o los justos, se le llama el paraíso o el seno de Abraham. Entonces todos descendían ahí, pero unos de un lado y otros de otro lado. Esto lo revela Jesucristo, porque es el único que descendió a ese lugar. Ningún apóstol pudo ir a ese lugar porque Él lo reveló. Entonces, cuando Cristo resucita, baja antes al Sheol o al Hades, que es la transliteración de la palabra Sheol al griego. Cuando se tradujo del hebreo al griego en la Biblia, el Antiguo Testamento se tradujo el Sheol Hades o Hades con H. Entonces Jesús baja al Hades, al centro de la tierra, y se lleva a todos los que estaban desde Adán hasta su muerte, los saca de ahí y se los lleva al cielo. Nadie podía entrar al cielo antes de Cristo, porque su sangre no había sido presentada en el altar del tercer cielo. No podía haber un perdón total. En el Antiguo Testamento los pecados eran cubiertos, pero no eran borrados. Haz de cuenta que yo tengo una mancha aquí en mi camisa de tinta,
¿Y qué hago cuando me la tapo? Pues ahí está la mancha, ¿verdad? Pero solamente está cubierta, no está borrada. Entonces, hasta que mi camisa se saca y la meten a la lavadora, se le quita la mancha. Entonces, en el Antiguo Testamento, la mancha la tenían todos antes de Cristo. Solamente los sacrificios de los animales les cubrían temporalmente la mancha, pero el pecado no había sido removido, no había sido quitado del medio. Muere Cristo y Él no nos tapa, Él nos lava completamente. Entonces se llevan a todos al cielo, y por eso en la cruz le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso, porque era el nombre que se le daba al lugar donde estaban los que estaban esperando que Cristo muriera para irse con él. El paraíso ahora se encuentra en el cielo, y desde hace 2000 años que Cristo muere. Si tú te mueres hoy en la noche, te vas inmediatamente a la presencia del Señor. Ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. 2 Corintios capítulo 5. 1 Pedro capítulo 1 dice Pedro: teniendo por cierto que estamos listos para reunirnos con el Señor. Entonces tenemos que entender todo esto para saber cómo funciona lo del rapto, y para saber quiénes se van a resucitar y quiénes van a resucitar al final del milenio, porque hay muchas resurrecciones. Primero, en el rapto nos iremos todos los cristianos, los que estamos en, ¿qué significa en? En el cuerpo de Cristo. En el Antiguo Testamento los judíos no había ningún cuerpo, no estaban en Cristo. La iglesia nació en Pentecostés y es una entidad completamente diferente al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es un grupo de personas que Dios usó para traer al Mesías, la Biblia, etcétera, etcétera, y donde el Padre, ¿verdad?, les dio carta de divorcio. Nosotros somos la novia del Hijo del Padre, que es completamente diferente. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. La entidad de Israel y la entidad de la iglesia son dos entidades completamente diferentes, con dos programas completamente diferentes. Aun cuando ahorita no hay griego ni gentil, dice Gálatas capítulo 3, temporalmente Dios va a regresar otra vez a perdonar y a alabar y a poder otra vez restaurar y meter a Israel al programa que él tenía durante los 7 años de la tribulación, porque Israel se va a convertir, Romanos 11, 25 y 26, y a Israel será salvo los que crean en el Mesías. Entonces Pablo, regresamos a Primera de Tesalonicenses, les quiere decir a los cristianos de Tesalónica: no quiero que ignoren, versículo 13, de los que duermen. La palabra dormir se usa para morir, pero significa un estado de inconsciencia, como cuando estás dormido. Cuando te duermes, ¿estás muerto? No, ¿verdad? Estás dormido, estás inconsciente, o sea, no estás consciente de lo que pasa alrededor. Estás soñando, llega alguien y te echa agua, abre los ojos y recobras la conciencia. Entonces, por eso se usa la palabra dormir con los muertos, porque seguimos conscientes, como lo vamos a demostrar. No se pierde la conciencia cuando tú mueres. Cuando tú mueres, abre los ojos y vas a estar con Jesús, con los ángeles. Vas a estar consciente que tú eres Jorge, tú eres Carmelita, tú eres Pancho. Estás consciente de tu persona, estás consciente de muchas cosas. Y sígame con cuidado: cuando tú mueres, te comen los gusanos, ¿verdad? Y te comen, ¿qué cosa? El cerebro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es posible que después de muertos sigamos recordando? Entonces, ¿el cerebro es el productor de los pensamientos o el alma? Claro. Entonces, hay una dimensión espiritual dentro del ser humano que no está ligada a los órganos. El cerebro produce jugos como los intestinos, jugos gástricos,
pero no significa, ¿verdad?, que estoy pensando, mis pensamientos no los produce el cerebro. Mi cerebro tiene funciones, pero no tiene las funciones del alma, ni de los sentimientos, ni de las emociones. Están ligadas al cerebro, pero yo muero y estoy completamente comido por los gusanos, y en la otra vida sigo viendo, sigo oyendo, sigo pensando y sigo estando consciente de mí, demostrando que hay una vida después de esta vida, y que la vida más importante es la vida que tenemos del alma y espiritual. No quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Los que no son cristianos, se muere su papá, se muere su mamá, se muere su tía, y pues todos tenemos que llorar. Y por favor, nunca retengas. Cuando tengas ganas de llorar, no te aguantes, porque puedes entrar en una más grande depresión. Cuando tienes ganas de llorar, llora, y si quieres gritar en tu cuarto, grita, pero desahoguémonos. Esto es sano para el alma y para el mismo cuerpo y la misma mente también. No es malo llorar, pero la diferencia entre los no cristianos y los cristianos, yo recuerdo a mi abuelita hace muchos años, que se murió uno de mis tíos, uno de sus hijos, y se vistió de negro 5 años. Y cuando se convirtió, fue el primer traje que le quité. Le dije: parece la esposa de Drácula, abuelita. Oye, pero ¿por qué me lo dices? Le digo: porque tu luto, no, o sea, ya se murió, le lloramos y es normal, pero tenemos que seguir viviendo. Y los cristianos tenemos otro concepto, que la persona que nos abandona, tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu amigo o tu sobrino, se encuentra en un lugar mucho mejor que Texas. Solo ese pensamiento. Por eso dice: si creemos que Cristo resucitó. ¿Ya vieron el sí condicional? Si creemos que Jesús resucitó. Entonces, si realmente creemos que hay resurrección, sabemos que ya, como una vez me hablaron a la 1 de la mañana: oiga, pastor, mi mamá, mi abuela se está muriendo. ¿Y qué edad tiene su abuelita? Pues 92 años. Le dije: pues ya déjala que se pinten. ¿Para qué quieren que siga la viejita en su silla de ruedas sufriendo con todos nosotros? El morir para nosotros es la esperanza más grande que tenemos de abandonar el cuerpo. Ya no hay lágrimas, no hay nada. Nos vamos a un lugar muchísimo mejor. Entonces, ¿por qué queremos a fuerza que se queden con nosotros? Bueno, es el instinto de sobrevivencia, ¿verdad? Y todos quisiéramos que nuestros seres queridos se quedaran con nosotros, pero cuando mueren, que esos pensamientos embarguen tu mente y tu corazón. Mi papá, mi mamá se encuentran mucho mejor. Ya con eso me consuelo. Me voy a imaginar que está mejor que en Hawái, está mejor que en Cancún, está mejor que en la Riviera Francesa, está en un lugar de descanso. Ya con eso, Señor, gracias Padre Santo, y comenzamos a reconfortar nuestra vida y a seguir viviendo. Esta es la esperanza por la cual Pablo dice: porque para que tengan esperanza como los otros que no la tienen. Versículo 15. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, versículo 14, perdón, así también traerá con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Qué significa esto? Solamente los cristianos nos vamos en el rapto desde Pentecostés hasta nuestros días. Todos los judíos que murieron antes de Pentecostés, y todos ellos van a resucitar después del milenio. Daniel 12 del 1 al 3. O algunos en la segunda venida de Cristo. Pero el arrebatamiento es para la iglesia, los que formamos parte del cuerpo de Jesucristo. Y por eso después hay otra resurrección, los 144,000 judíos, los 2 testigos. Va a haber muchas resurrecciones después, pero todos aquellos que formamos parte de la primera resurrección, que tiene subdivisiones, somos los justos. Y solamente hay una resurrección para los no cristianos: el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20 del 11 al 15, que es la resurrección final, donde Dios abrirá los libros y te demostrará
¿por qué Él no te mandó al infierno? Como me dijo una viejita un día: ay, pastor, Dios es tan bueno y tan misericordioso, y yo no creo que mande a nadie al infierno. Le dije: amén, 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 doña Chencha. Dios no manda a nadie al infierno, ellos se van solitos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios nos dio a su Hijo unigénito. Dios nos dio a la sangre de su Hijo, nos dio la Biblia, nos dio el Espíritu Santo, para que nadie se condene. Si tú te condenas, no le eches la culpa a Dios. Él quiso que tú te salvaras, pero tú decidiste en la corta vida que Dios nos dio, el camino que tú estás viviendo, y tú mismo te vas a condenar. Porque el pecado, la paga del pecado es la muerte. Ahora vayamos a 1 Corintios 15, antes de seguir en Tesalonicenses, y veamos con más claridad esta doctrina del rapto de la iglesia. A los que les interese la palabra arrebatamiento, es la palabra arpazo en el griego. Arpazo, como el arpazo de un tigre o de un león, como con Z. Es la palabra griega que significa ser quitado de en medio súbitamente o con fuerza. A los que les interese escribir la definición de la palabra. Ahora, en el latín es raptarus. Por eso arrebatamiento o rapto son sinónimos y se puede usar de las dos formas. Dice Pablo en 1 Corintios 15, versículo 51: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Vean ustedes que Pablo inicia describiendo que el rapto era un misterio. Y cuando Pablo dice, les digo un misterio, fue al apóstol Pablo, no fue a Juan, ni a Santiago, ni a Pedro, ni a ningún apóstol a quien el Espíritu Santo le reveló la doctrina del rapto, más que al apóstol Pablo. A él se le reveló esta doctrina. Y en el Antiguo Testamento, un misterio es algo que no ha sido revelado. Y cuando dice Pablo, he aquí les digo un misterio, significa que el rapto no estaba revelado en el Antiguo Testamento. Había las figuras como Enoc, capítulo 5 de Génesis, que se fue, ¿verdad? Y Elías, que se fueron, pero no se decía nada absolutamente de que vendría un tiempo en que una generación de personas serían todas llevadas al cielo sin morir. Esto no se encuentra más que en el Nuevo Testamento. Y entonces Pablo por eso nos revela este misterio. Les voy a decir un misterio que ya no es misterio. ¿Cuál es este misterio? Que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Que no todos los cristianos vamos a morir. No todos los cristianos vamos a experimentar lo que es la muerte. Pero al mismo tiempo, los que no experimentemos estos, vamos a ser transformados en segundos, porque la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. No podemos entrar a la otra dimensión espiritual con el cuerpo que tú y yo tenemos. Tenemos que entrar con otro cuerpo que se adapte a las leyes del Espíritu, que no son las leyes actualmente que rigen el cuerpo humano. Por eso los ángeles que viven en esta dimensión vienen a la tierra y comen con nosotros, hasta cabrito comen, creo que era de Monterrey. Caminan entre nosotros, se mezclan entre nosotros y de repente desaparecen. Tienen la facultad de entrar a nuestra dimensión y desaparecer en nuestra dimensión a voluntad. Pueden atravesar paredes y pueden atravesar la materia molecular sin ningún problema, cosa que nosotros no podemos. Porque dice 1 Corintios 15 que hay cuerpos espirituales y hay cuerpos físicos. Entonces los ángeles tienen cuerpos completamente diferentes a los nuestros, y nosotros tendremos esos cuerpos cuando resucitemos. Entonces este misterio que Pablo dice
no todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en las milésimas de segundo, de repente, a la final trompeta. Muchos habían dicho que esta final trompeta era la séptima trompeta, Apocalipsis 15, de los juicios de Dios. Sin embargo, las trompetas del Apocalipsis son de juicio. Y cuando nosotros recurrimos al Antiguo Testamento, a las fiestas judías, recordamos que hay 7 fiestas judías, ¿se acuerdan? Y 4 de esas fiestas ya fueron cumplidas, y se tienen que cumplir las 7, porque las fiestas judías no son de Israel, son fiestas de Jehová, que Dios se las da al pueblo, no son del pueblo. Dios se las da al pueblo para esconder detrás de ellas a su Hijo Jesucristo. La primera fiesta, Pascua, ¿verdad? En Éxodo 12, que recuerda cuando el ángel de la muerte pasó y fueron perdonados los que estaban bajo la sangre. Fue la primera fiesta que Cristo cumplió. La segunda, los panes sin levadura. La tercera, los primeros frutos. Cuando resucita Cristo, Él fue el primer fruto de una gran cosecha. Y la cuarta, Pentecostés, 50 días después de la resurrección. La palabra Pentecostés significa 50. ¿Cuántas faltan? Falta la de las trompetas, Rosh Hashanah, falta Yom Kippur, la de la expiación, y Sukkot, o los tabernáculos, ¿correcto? Muy bien. La mayor parte ahorita dentro de la escatología coinciden muchos maestros en que es posible, no se conoce el día y la hora, pero podemos conocer el tiempo. Entonces es posible que alrededor de la fiesta de las trompetas sea el arrebatamiento de la iglesia. Y maestros como Jonathan Cahn, como Mark Hitchcock, que son los de los más reconocidos del Seminario Teológico de Dallas, que he platicado con ellos, ¿verdad? Y conozco a otros muchos que están casi seguros, ¿verdad? Porque la fiesta de las trompetas al mismo tiempo es la única fiesta que no se sabe el día y la hora. Es la única que no se sabe el día y la hora. No se sabe exactamente en qué día, en qué hora, aunque sabe que es al principio del Tishri, del mes de hebreo. Sin embargo, tiene que pasar 1 o 2 días para que anuncien de acuerdo a la luna y toquen la trompeta o el shofar. Entonces, si esa fiesta tiene que cumplirse antes de Yom Kippur, que es la tribulación, el arrepentimiento del pueblo de Israel, es lógico, ¿verdad?, que se asuma que hay un alto porcentaje de probabilidades que tal vez sea entre septiembre y octubre cuando nos vayamos. Ahora septiembre y octubre estábamos todos, ¿verdad?, casi ya seguros, ya Señor, ya nos vamos. Yo ya estaba, Señor, como dice en Lucas, oren para que seamos tenidos por dignos de escapar. Y es cuando más, como no sabemos, es más cercano, hay que orar. Tal vez, a lo mejor Dios, no sé, ¿verdad? Pero lo más seguro es que sí, en la fiesta de las trompetas. Por eso Jesús, y además falta la 100ª trompeta. Se tocaban 100 trompetas en la fiesta del Rosh Hashanah, de las trompetas en el libro de los Números. Y las trompetas se tocaban para reunir al pueblo. Y la trompeta se va a tocar cuando venga Cristo para reunirnos a nosotros con Él. Por lo que no puede ser para juicio, ¿verdad? Y los muertos todos van a resucitar incorruptibles. O sea, primero todos los muertos van a levantarse de Pentecostés a nuestros días, de hace 2000 años a nuestros días. Y ya que ellos resuciten, después nosotros seguimos, pero ya sin morir. De repente se me cae el traje, se te caen las chanclas, se te cae, no dejamos todo absolutamente aquí, toda la ropa tirada, de millones de personas desaparecidas, un tráfico impresionante en el mundo. Y es cuando nosotros sabemos que muchos van a venir a la iglesia el domingo y el pastor ya no está, y la mitad de la gente ya no está. Y te vas a jalar de los pelos y te vas a hincar y vas a llorar y vas a gritar y vas a decir: era cierto,
era cierto, era cierto. Y será demasiado tarde por la dureza de tu corazón. Regresamos a Tesalonicenses, y Pablo continúa diciendo en el versículo 15 que lo que nos está diciendo es la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron. O sea, no vamos a ser antes de los que ya están muertos, porque el Señor mismo con voz de mando, o sea, Jesucristo mismo va a descender del cielo y lo va a acompañar Miguel el arcángel, que es el más grande arcángel de Dios, con millones de ángeles junto con Jesús. Imaginémonos qué espectáculo vamos a tener, ¿no? Y esto nadie lo va a ver más que nosotros, nadie. Y con trompeta de Dios se oirá tú, y solamente lo vamos a oír nosotros también. Y entonces Jesús descenderá del cielo sin tocar la tierra. Qué importante es eso, porque en Zacarías capítulo 14 vemos que el rapto y la segunda venida son dos eventos completamente diferentes. En el rapto viene en el aire y nos saca del mundo. En la segunda venida viene con nosotros y toca sus pies en el monte de los olivos. Zacarías capítulo 14 del 2 al 5, y se abre un valle del norte hacia el sur, oriente a occidente, y se hace una cruz en Jerusalén con un temblor impresionante. Pero ya venimos nosotros con él. Va a ir a Petra a sacar a los judíos escondidos que el anticristo está persiguiendo. Vamos a regresar con él a Jerusalén a establecer su reino mesiánico por 1000 años. ¿Estás tú listo para esto? Ahora vamos a comprobar que es muy importante. Vayamos a Génesis capítulo 25. Vamos a demostrar, todo hay que respaldarlo con la Biblia, que cuando morimos seguimos conscientes, vivitos y coleando, como dicen en mi tierra. Génesis 25 versículo 8. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días. Apunten todos ustedes, los que les interese en su Biblia, la palabra espíritu, que la palabra se escribe ruach, R-U-A-C-H, ruach, que es la palabra espíritu. Vemos nosotros, y luego versículo 17, estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu y murió, y fue unido a su pueblo. O sea, en el Antiguo Testamento los que morían no estaban ahí nada más en la tumba, eran reunidos en un lugar especial donde se encontraban todo el pueblo de Dios que iba a resucitar después de la tribulación, y que cuando Cristo bajó ya no podían ellos permanecer continuamente aislados del mundo exterior. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 6 y veamos otro ejemplo de personas que murieron como mártires y que se encuentran en la otra vida conscientes de quiénes son. Apocalipsis capítulo 6 versículo 9, es el quinto sello. Dice el apóstol Juan: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, los mártires muertos por la persecución del anticristo. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Vemos aquí un grupo de personas junto a Dios.
clamándole a Dios y pidiéndole respuestas a Dios. No estaban en la tumba ya no hay nadie. Un cristiano nunca regresa al cementerio. ¿Me escucharon? Ahora viene el Día de Muertos próximamente. Hay un chiste que el Día de Muertos, ¿verdad? Estaba la India María con una olla de mole ahí en el cementerio, y llega la señora Pompidou, una señora muy elegante, vestida con un ramo de flores, y pasa la señora Pompidou y le dice a la India María: India bruta, ¿cuándo crees que tu muerto se va a comer el mole? Y le contesta la India María: ¿cuándo venga el suyo por las flores? O sea, tanto los ignorantes como los muy ricos o los muy cultos están igual de tontos. O sea, son costumbres paganas que todos hacíamos porque no conocíamos la Biblia. Pero ahora sabemos que es inútil, ya, o sea, no hay nadie ahí en la tumba. Desde el momento que vamos detrás del ataúd, ya no está en el ataúd tampoco tu pariente o tu ser querido. En el momento, en segundos en que te mueres en el hospital, inmediatamente te sales de tu cuerpo, y lo que llevan ahí es un esqueleto nada más. Por eso nunca regresamos al cementerio. ¿Para qué? ¿Para atormentarnos? ¿Para llorarle cuando está en un lugar mucho mejor? Hace cuenta que se va a Cancún tu hijo: ay, ¿para qué te fuiste a Cancún? Oye, mamá, no llores, estoy mejor que tú. Y le decían a Dios: ¿hasta cuándo? O sea, ahí arriba en el cielo todavía mantienen el tiempo. De alguna manera saben las personas en el cielo que viene un tiempo abajo en la tierra en el que Dios tiene que juzgar el mundo. Y están viendo de alguna manera desde el cielo a la tierra y le están preguntando a Dios: oye, Señor, ¿hasta cuándo se van a acabar las guerras y los secuestros y la violencia y los huracanes y los tsunamis y tantos abusos que hay en el mundo? ¿Por qué no vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahora, la pregunta teológica es la siguiente: ¿qué acaso le están pidiendo venganza a Dios? ¿Le están le están rogando por venganza o por restitución? Cuando un juez, hagan de cuenta, yo soy un juez ahorita, y me traen un condenado a muerte, y me dice el condenado a muerte: oiga, juez, por favor, tenga piedad de mí. Hace una semana compré un asilo para ancianos, y hace 6 meses fui muy bueno con mi esposa. Y yo como juez le contesto: mira, pitirijas, no te vas a la silla eléctrica por lo bueno que hiciste, sino por lo que hiciste hace 3 días. Todo lo bueno que hayas hecho lo echaste a perder al matar a tu esposa o a tus hijos hace 3 o 4 días, o al matar a un policía. Aquí en Texas matas a un policía y te vas a la silla eléctrica. Entonces quiero que entiendas eso. Y el pitirija le dice al juez: no, por favor, tenga compasión, ¿por qué son tan vengativos? No, no soy vengativo, estoy ejecutando justicia, no es venganza. Entonces tenemos que diferenciar eso, en que la justicia se tiene que aplicar. Ahorita en Israel, no, ¿cómo es posible que los judíos entren a Gaza, etcétera, etcétera? Oye, es que se tiene que hacer justicia. Ahora se están escondiendo los túneles bajo los hospitales. El grupo terrorista, el palestino, no tiene la culpa, pero han asesinado a más de 200, 500 personas. A los niños les sacaron los ojos, los abrieron enfrente de sus papás, los quemaron vivos en sus kibbutz. ¿Qué un gobierno va a dejar eso que para que hagan y sigan haciendo lo que les da la gana? ¿Qué gobierno perdonaría eso? ¿Qué gobierno consciente? Ahorita, desgraciadamente, en Acapulco el gobierno no ha metido ni la mano. Se están muriendo de hambre en Acapulco. Ni un kilo de arroz han llevado. El presidente ni siquiera ha aterrizado hoy para poder qué es lo que se necesita. Y hay un estallido social en Acapulco y en Guerrero ahorita como no se imaginan. La gente ahorita nos juntamos cantidad, tenemos ya como 2-3 toneladas de despensas. Nos acaban de decir: no se atrevan a entrar a Acapulco, te matan por 1 kilo de arroz.
Todos los centros comerciales los sacaron refrigeradores, televisiones, camas, no hay Oxxos, no hay comercios, no hay los Walmarts, los vaciaron completamente. Las gasolineras rompieron las bombas y están sacando y bombeando toda la gasolina. Es un puerto completamente devastado y un puerto en anarquía total por la falta del gobierno. Desgraciadamente en nuestra tierra eso es lo que pasa muchas veces. Eso no pasa en Israel. Pudieron entrar, ahora se tiene que hacer justicia. Entonces le están pidiendo justicia y se les contesta que todavía no es el tiempo, que mientras tanto descansen. Esto nos muestra que si tú te mueres hoy en la noche y te vas al cielo, no en el rapto, si te mueres hoy en la noche y te vas al cielo, tu cuerpo no ha resucitado todavía, porque la resurrección es hasta el rapto. A los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay un cuerpo intermedio entre el rapto y cuando tú te mueres. Estas personas que estaban en el cielo no han resucitado. Hasta el capítulo 7 vemos ya que salieron de la tribulación muchos de ellos y ya se les dan palmas indicando que ya tienen un cuerpo resucitado y ya pueden alabar a Dios. Entonces hay una especie de cuerpo intermedio. Mientras están allá se les dieron vestiduras blancas porque las almas las vio desnudas el apóstol Juan. Necesitaban algo que los cubriera temporalmente mientras vendría la resurrección. Ahora alguien puede preguntar en penúltimo lugar: ¿cómo será mi cuerpo cuando yo resucite? ¿Se parecerá a Rambo? ¿O se parecerá a Madonna? ¿Cómo será el cuerpo cuando nosotros resucitemos? ¿Seremos jóvenes? ¿Seremos de la misma edad? ¿O a quién nos vamos a parecer? ¿O seremos nosotros pero mejores, verdad? Ya sin lunares y sin problemas. Vean ustedes en el libro de Filipenses la respuesta. Dios nos da la respuesta. Esto es precioso. Ya no tienes que hacerte tantas cirugías plásticas. Dice Filipenses capítulo 2, capítulo 3. Ya ves, seguimos siendo muy imperfectos. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Escucha: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante ¿a quién? Al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La primera clave que se nos da es que nuestros cuerpos serán iguales al cuerpo de Cristo cuando resucitó. Ahora veamos los detalles del cuerpo de Cristo cuando resucitó. Número 1, cuando se acercó el centurión a la cruz, tenían orden de los soldados romanos de que ningún crucificado bajara sin que se aseguraran que estaba muerto. Si los soldados bajaban a un crucificado y estaba vivo, los soldados los mataban. Era pena de muerte para ellos. Entonces lo que hacían los soldados era con un garrote romperles los meniscos, las rodillas, para que si no estaban muertos o estaban medio moribundos, se aflojara el cuerpo y murieran por asfixia. En 30 segundos, si no estaban muertos, se morían. Pero estaba escrito en el libro de Deuteronomio que al Mesías no le iban a romper los huesos. Entonces el centurión pasó y dijo: por si las moscas, ¿verdad? Y agarró una lanza y del lado izquierdo al lado derecho lo atravesó de lado a lado para asegurarse que estaba muerto. Y el apóstol Juan escribe en su evangelio: vi salir una gota de sangre mezclada con agua. Y de acuerdo a la cardiología moderna del siglo XXI, que es la ciencia que estudia todo lo que es el corazón, cuando se mezcla la sangre con el agua, fíjense ustedes la medicina y la ciencia de la Biblia,
implica rotura del pericardio. ¿Qué es el pericardio? Es una capa que envuelve todo el corazón. La palabra cardía viene precisamente en el griego de corazón. Entonces, cuando sale una gota mezcla con sangre, implica sin ninguna duda alguna, ¿verdad?, que Jesús murió en la cruz. No como inventan que lo bajaron y que después no había muerto, etcétera, etcétera. Ahora, muy bien, Cristo, número uno, su cuerpo ya no tenía ni una gota de sangre. Mientras tú tienes este cuerpo que tú tienes y yo tengo este cuerpo, lo que le da vida a nuestro cuerpo es la sangre. Porque la vida de la carne está en la sangre. Y hasta el siglo pasado descubrieron que la circulación de la sangre de los pies a la cabeza es la que lleva todas las vitaminas y los minerales al cuerpo. Todo lo que te comes circula por todo tu cuerpo. Y la sangre ahorita te haces una biometría hemática en un laboratorio y sale si tienes cáncer, si tienes diabetes, si tienes lo que sea, se detecta ya en la sangre. Lo interesante del caso es que no vamos a tener ya sangre, pero al mismo tiempo que no vamos a tener sangre, Cristo ya resucitado en el camino de Emaús, iba caminando con uno de los discípulos y les preguntó en el Evangelio de Lucas: ¿por qué están tristes? Bueno, porque dicen que el Mesías, etcétera, etcétera. Y ellos